Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, gracias porque yo creí que nosotros nos acercábamos a ti. No, tú eres el que nos acerca, Señor. Gracias por tener ese cuidado para nosotros, Señor, porque tu palabra es como agua viva, Señor, en nuestros corazones. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos delante de ti peticiones, ruegos, súplicas, acciones de gracias y todo lo que tu pueblo trae, Señor, en esta noche. Oramos por aquel Señor del cielo que quiso estar en esta reunión pero no pudo. Hasta donde esté, Señor, no sabemos la causa, por qué no pudo reunirse con nosotros, pero donde esté, Señor, por favor, fortalécelo, bendícelo, y nosotros te agradecemos porque estamos en este lugar. Hemos podido alabar tu nombre, glorificarlo, Señor, y es más, hemos ofrendado con todo nuestro corazón, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de ti. Gracias por recibir lo que te traemos, Señor del cielo. Lo traemos más que con humildad, con mucho amor, Señor. Muchas gracias. Ahora, Padre, danos de tu palabra porque la necesitamos. En el nombre de Jesucristo, junto con este pueblo decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, tomemos nuestra Biblia y vamos a buscar en Mateo capítulo 14. Vamos a buscar un pasaje que está en el versículo 22, y cuando lo tenga, diga amén. Amén. Mateo 14, versículo 22, leemos la palabra en el nombre de Cristo. Amén. Mire qué interesante es esto, porque enseguida, dice la palabra, hizo que los discípulos, hay algunas versiones donde dice obligó a sus discípulos. Porque los discípulos, bueno, ¿por qué? Vamos a terminar de leer el pasaje. Entonces obligó a los discípulos, o hizo que los discípulos subieran a la barca. O sea, como que no se querían subir a la barca. Mire qué discípulos. Y fueron delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Vamos a quedarnos ahí porque vamos a estar, hermano, platicando con usted acerca de estos pasajes donde en nuestras Biblias habla y señala que Jesús anduvo sobre las aguas que componen el mar. ¿Por qué? Porque el Señor tenía ascendencia sobre los elementos. Él tenía poder sobre los elementos, Jesús. Y por eso Él podía caminar, hermano, sobre las aguas. Y un día uno de sus discípulos, llamado Pedro, dijo: yo quiero caminar también. Bájate. Y empezó a caminar, pero el temor se apoderó de él y se hundía. Gracias a Dios ahí estaba el Señor, porque cuando uno se está hundiendo como cristiano, hay una mano que lo puede sostener y sacar de ese hundimiento que nos está provocando la situación que estamos viviendo, porque el único que nos puede sacar de ahí se llama Jesucristo. Ya nos sacó. Una vez nos sacó, pero no solamente esa vez, porque nosotros estábamos sumidos en el pecado y del pecado nos sacó el Señor. Y entonces, como usted tiene gran valor, mire, que no le miren la cara, sino lo que usted vale. No mire el frasquito, sino el contenido del frasquito. Y entonces, hermano, el Señor ha hecho
Mire, el que nos ha dado un alto valor a nosotros es el Señor Jesucristo. Porque para el mundo tal vez no valemos nada, pero para Dios usted y yo valemos la sangre de su Hijo amado Jesucristo y somos admitidos como ciudadanos del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso esto no se lo da cambiar de nacionalidad, cambiar de casa, cambiar de estatus económicos, no lo da la sociedad. El único que puede dar esto se llama Jesucristo. Entonces el Señor tiene experiencias para compartir con sus discípulos, porque, hermano, los discípulos, muchos de ellos conocían la religión, pero no conocían la vida ni los eventos de una vida espiritual. Y por eso el Señor vino y los escogió para enseñarles, porque después a ellos les iba a quedar el trabajo de enseñar a otros, pero ya, hermano, con la experiencia. Y por eso cuando vemos nosotros aquí, el Señor, hermano, los iba a someter a una prueba. ¿Cómo puedo saber yo, o cómo puede saber usted si es fiel? ¿Cuántos nos consideramos fieles aquí? Bueno, poquitos. Pero ¿cómo se prueba esta fidelidad? ¿Asistiendo? ¿Ofrendando? ¿Diezmando? No. La fidelidad, el Señor, podríamos decir una prueba, pero como el Señor ya nos conoce y sabe cómo vamos a reaccionar, los que no nos conocemos somos nosotros. Y entonces el Señor, hermano, a los suyos los somete a prueba. Pero ¿y por qué los somete a prueba? Porque las pruebas nos van a ayudar a madurar, a fortalecernos en Cristo Jesús. Y entonces este ministerio del Señor Jesús era un ministerio de enseñanza. Los discípulos, llamados apóstoles hoy, iban a aprender a través de las circunstancias que iban a vivir. Por eso, hermano, aquí el Señor los iba a someter a una prueba. Y Él mismo oraba por ellos. Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque el Señor los conoce. Y entonces el Señor, mire, los campeones de Dios somos nosotros. Y entonces el Señor ruega por nosotros, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe, hermano, nos sostenga, para que nuestra fe, hermano, podríamos decir, la expongamos delante del mundo y que sepamos que el único que sostiene se llama Jesucristo a través de su palabra. Entonces este pasaje nos enseña que el Señor los iba a someter a... El diablo no lo agarra a usted así porque le voy a poner una prueba. Tiene que pedir permiso. Si para poder provocar a Job, Satanás tuvo que pedir permiso. ¿Por qué no me dejas tocarlo? Ni modo, te alaba porque como no le pasa nada y las cosas le van bien y tiene sus hijos y tiene que comer y tiene vacas y tiene caballos y tiene ovejas y tiene esto y tiene lo otro. Y entonces el Señor, como el Señor conoce a los suyos, le dio permiso a Satanás, probalo. En tu misma cara te va a decir que no te quiere. Mas Job, hermano, en el capítulo número 40, Job tan precioso, dice: Señor, yo hablaba lo que no conocía.
porque ahora mis ojos te pueden ver, dijo Job, ¿verdad? Al final del libro de Job, él glorifica al Señor. Vaya, pero ahora, digamos, por eso dice en el versículo 22, fíjese que enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca, como que los obligó a que no querían subirse a la barca. ¿Por qué? Es que hay gente que no se, mire, tan bonito es el evangelio hasta que no se compromete. Porque el Señor quiere gente comprometida con Él. No gente, hermano, que no se comprometa. El evangelio es de comprometidos, de aquellos que amamos al Señor y que vamos a glorificar el nombre de Dios. Oiga esto, en todo tiempo, porque el que nos ha dado la vida y nos da la victoria se llama Jesucristo. Aleluya. Vaya, ¿por qué los iba a someter a prueba? Porque, mire, yo podría preguntar, no voy a contestar esta noche y decir, ¿cuántos tenemos fe? Amén. Y a veces ya no quiere venir porque la mujer lo regaña, o viceversa. Hay gente que se va de las congregaciones, y esta no es la excepción. Ay, es que como me mira de feo el hermano. Y así queremos nosotros tener. Mire, hermano, ya no necesitamos al diablo. Solo nuestra manera de pensar y la reacción que tenemos ante el evangelio nos desafora. Por eso el Señor nos está enseñando constantemente a través de sus experiencias y a través de la palabra, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que estar llena de experiencias, hermano, donde el que va a triunfar se llama Jesucristo, pero va a triunfar en las batallas que usted y yo tenemos. Aleluya. Por eso dice acá, oiga, enseguida hizo que los discípulos. Usted es discípulo de Cristo. Usted es discípulo de Cristo. Se discipula. Ya no digo amén. Porque los que se discipulan son los discípulos. Entonces yo le cuento algo. Discipúlese. Pregunte dónde hay un discipulado. Y deje que el Señor le enseñe. Porque esto es lo que usted necesita, enseñanza. El que se discipula crece más que el que solo se congrega. Por eso es tan importante el discípulo. Y los discípulos los buscó el Señor. Ay, a mí, ¿por qué no me ha buscado? Pues ya te está buscando, ya te está diciendo que te discipules. Por eso el Señor enseguida, ¿a quién le interesó? Si esto no era para todo el mundo, para los discípulos. Los discípulos del Señor van a tener unas experiencias, hermano, perdone, que no van a tener los que no son discípulos del Señor. Entonces, por eso Él los iba a someter a una prueba, a un examen, pues. Los iba a examinar, mire. Y entonces, como los iba a examinar, el Señor tan lindo, ¿verdad? Hay maestros que como lo quieren a uno, hermano, pero como uno no estudia, pero como ellos lo aman tanto a uno, le dan las respuestas del examen. Peor si paga usted más respuestas del examen. Porque le cuento que conozco profesionales que han comprado el título. Por si usted quiere comprar, él me avisa. Entonces, el Señor los iba a someter a una prueba. Es que las pruebas son necesarias. ¿Cómo va a saber usted que es fiel al Señor? ¿Cómo va a saber? ¿Cómo vamos a saber si somos fieles al Señor?
A través de las pruebas. Porque qué lindo el evangelio, cuando no pasa nada, te ves aquel, te ves aquella, el hermanito lindo, no sé ni dónde ponerte, démosle el mejor lugar al hermano, que cante, que predique, que recoja la ofrenda y que se la gaste. Pero el evangelio te van a someter a prueba. Por eso Pablo en una de sus cartas dice: pónganse a prueba, actúen como hombres. Está hablando, claro, como género humano. Ahí van las mujeres. Actúen como hombres, a ver si verdaderamente son fieles a... Pablo ya estaba bravo usted. Hoy no voy a ir, como mi sobrino, tío, ya me voy. ¿Y por qué te vas a...? Es que mi mujer dice que ya me quiero ir. Por el amor de Dios. Entonces, oiga, el Señor los iba a someter a una prueba, no el diablo, el Señor. Y entonces el Señor oraba por ellos, para que su fe no faltara, para que su fe no falle, para que usted siga siendo un cristiano de a de veras. Van a venir luchas y van a venir pruebas y va a venir escasez, donde lo que lo va a sostener no son los hermanitos lindos, sino es la oración, la palabra bendita del Señor que usted, hermano, está aquilatando. Aleluya. Y entonces ahí estaba el Señor, les dijo, los iba a someter a una prueba, y les dijo que oraran para que no faltara esa fe. Estaban a punto de enfrentarse a algo. Porque si yo pregunto ahorita, hermano, si somos fieles a Dios, usted va a decir que sí. Pero van a venir las pruebas. Pero no para... si Dios ya sabe. Los que no sabemos ni cómo vamos a actuar somos nosotros, porque a veces pensamos que tenemos mucha fe, y a veces el que piensa que no tiene fe va a responder con fe. Por eso el Señor, a través de estas palabras y este pasaje, los iba a someter a ellos a una prueba. Ellos estaban tan afectados por las señales. Las señales los afectaron, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, la sanidad de algunos hombres, de leprosos, el hijo de la viuda de Naín que resucitó. No, dije mal, volvió a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que el que vuelve a la vida se vuelve a morir, pero el que resucita nunca más volverá a morir. Porque por eso el primer resucitado se llama Jesús. Y cuando Jesús, hermano, resucitó y tembló la tierra, se levantaron otros. No me pregunte dónde están, pero en algún lugar los puso el Señor, porque se levantaron de la tumba. Pero sigamos, otro día hablamos de ellos. Estaban ellos tan afectados por las señales que habían hecho, hermano, algo tan tremendo, que querían apoderarse del Señor, mire, y hacerlo rey. Nos dan de comer, nos dan pisto, y de ahí dicen que votemos por él. ¿Por quién vamos a votar? Por el que nos dio pisto, por el que nos dio comida. Así estaban estos. Les llenó el estómago, hermano. Qué ricos estuvieron los panes, qué culto el que se echó el Señor. Hagámoslo rey. Así vamos a tener comida siempre, porque ese es el rey que quiere la gente. Y entonces estaban tan afectados por la señal, la multiplicación de los panes y de los peces, que ahora pretendían
nombrarlo rey. Entonces el Señor dice aquí en el versículo 22 que enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Pero ya oyó quiénes se subieron a la barca. Los discípulos. Tenemos que ser discípulos del Señor, porque los discípulos del Señor van a tener unas experiencias tan preciosas y tan maravillosas de parte de Dios. No se quede en evangélico, sea discípulo del Señor, porque el Señor nos va a enseñar. Discípulos, no porque sabemos, no, pero que estamos ávidos, estamos deseosos de aprender de las cosas que no sabemos. ¿Y cuáles son? Las cosas del cielo, y esas las sabe Jesucristo, y hermano, y está dispuesto a enseñarnos. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa? Porque es mejor estar en tierra. Pero él, dice aquí la palabra, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. No toda la gente. El Señor tiene especial cuidado con sus discípulos. Usted es hermano, ¿qué es? Es discípulo. Si no es discípulo, yo quiero ser discípulo, pues con mucho gusto. Hoy los nombramos discípulos del Señor porque usted quiere servirle al Señor, quiere ser diferente a las demás personas. Vaya, entonces subieron a la barca y dice que fueron delante de él a la otra orilla. ¿Qué hace el Señor con las multitudes? Pues, como el Señor es un caballero, a los discípulos los sube a la barca, y a las multitudes que les vaya bien. Mañana habrá otro churrasco, ahí vienen. Sí, a la gente hay que darle comida. El Señor les daba comida, y cuando daba comida, 5,000 hombres. Y ese día invitaron a la mujer a comer también, otras 5,000 mujeres. ¿Saber cuántos muchachitos más? Y entonces el Señor, como quería él mostrarse, manifestarle algo a sus discípulos. Mire, el discípulo, Dios le va a dar unas experiencias a sus discípulos que aún la gente no va. Ese está mintiendo. Como el otro no tiene nada, porque las experiencias son para los discípulos. Y entonces a los discípulos les hizo un poquito de fuerza, hermano, porque a veces los discípulos no tienen tiempo, se mantienen muy ocupados, se mantienen muy atareados. Por eso es que el Señor forzó un poquito a los discípulos. Por eso dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Y los demás, no, que se lleven el pan, que se lleven la comida. Esto es solo para los discípulos, y que estos discípulos fueran delante de él a la otra orilla, porque Dios tiene el interés de mostrarte otras cosas. Si no, te vas a argeñar en el evangelio. Dios tiene experiencias para ti, pero si tú estás dispuesto a embarcarte con él y pasar a la otra orilla, ¿estás dispuesto? Como dos, pero no importa, porque así es el evangelio. A todos se les predica, pero no es para todos. Entonces, a la otra orilla hizo que los discípulos subieran. ¿Por qué? Porque como les había dado comida, la gente se quería apoderar de él y nombrarlo rey. Y entonces el Señor ya no aguantaba esas falsedades de la gente y les dijo a los discípulos, vayámonos para otro lado. Y entonces les invita a que se subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla.
No nos quedemos de este lado. El Señor quiere llevarnos a la otra orilla. En la otra orilla vamos a encontrar cosas maravillosas que no son para la multitud, sino son para los escogidos del Señor. Por eso hay experiencias, hermano, y cabe y vale la pena platicar con personas que son espirituales, porque nos van a contar experiencias maravillosas que han tenido con el Señor. Y nosotros, ¿qué? Nada. Por eso el Señor no se llevó a la multitud, se llevó a los discípulos. Los invitó a que subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. La otra orilla significa otra dimensión, mientras él despedía a la multitud. Mire, el propósito del Señor de llevarte a la otra dimensión es enseñarte. En la otra dimensión, hermano, pueden haber liberación de demonios, sanidades, cosas maravillosas, hermano, que el Señor ha dejado para los que le aman y para los que creen en él. Un evangelio de vida, un evangelio maravilloso. Y entonces los invita. Pero antes de esto, en el versículo 23, dice que despidió a la multitud. ¿Por qué despidió a la multitud? Porque la multitud solo busca su bienestar. Fíjese. Y el Señor tenía cosas más grandes para sus discípulos. Es que es diferente. La multitud lo buscaba por la comida y por los beneficios, pero usted y yo buscamos al Señor porque lo amamos, porque estábamos muertos, porque nos ha dado vida, hermano querido, y por eso buscamos al Señor. Porque dice la Biblia que estábamos muertos y hoy tenemos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces dice aquí la palabra que después de despedir a la multitud, porque la multitud solo busca el bienestar, pero los discípulos buscan algo más que solo bienestar. Buscan lo que tiene vida eterna, y lo que tiene vida eterna es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es moda, la palabra de Dios no pasa, dice la. Entonces despide a la multitud y oiga, porque la multitud solo buscaba el bienestar. La multitud solo el bienestar. Están regalando cojines, están regalando comida, y acababan de dar comida. Y la gente, cuando dio, qué riquísima esta comida, nombrémoslo rey. Y entonces el Señor despide a las multitudes. Por eso dice aquí, porque la multitud solo busca su bienestar personal. ¿Y qué le importa? Mañana a buscar comida otra vez, pasado a buscar comida otra vez. Bienaventurados los que buscan al Señor Jesucristo, porque se han enamorado de Él. Alabe el nombre del Señor en esta noche. Entonces despidió a la multitud y subió al monte a solas. Mire, ¿para qué a solas? Para orar. Nosotros a veces queremos estar a solas para ver el teléfono. ¿Ah? ¿O no? ¿Ah? Y sea ahí escondido, hermano, ¿verdad? En el inodoro. No, hombre. Pero el Señor tenía una necesidad, y era la necesidad
de tener comunión con el Padre. Entonces, eso lo iba a hacer a solas. Dese un momentito para estar a solas, pero entre sin el teléfono. ¿Cuántos de los que están aquí no se acostumbran a andar sin teléfono? ¿Le subí el teléfono? ¿Dónde lo dejé? Más perdido que el hijo de la Llorona. Y entonces el Señor habla después de despedir a la multitud, porque la multitud quitaba el tiempo. La multitud solo busca el bienestar, pero el cristiano verdadero lo que busca es tener comunión con el Señor. Me dijo que me ama, me habló el Señor, y eso hace que usted, hermano, se afirme en las cosas del Señor. Por eso la mejor opción es a solas con Dios. A solas con Dios. Y entonces subió al monte, se ocupó de la multitud, la despidió. La multitud quería comida. No se van a llevar unos sanguchitos. Ay, bien, mañana tenemos hambre otra vez. Va, lleven pues. A la multitud solo le dio comida. A los de él, a sus discípulos, los subió a la barca. Porque quería tener intimidad. Mire, hermano, el que no tiene intimidad con el Señor, lo vamos a tener que ir a buscar a su casa. Regrese, hermano, lo vamos a hacer diácono, pero regrese. Le vamos a devolver el privilegio. Mire, le proponemos ponerle payasos. Basta con el pastor, va a decir usted. No, para alegrarle la vida. Por eso la multitud, hermano, ¿qué quería la multitud? Comer, fiesta, baile, salsa, distracción. Entonces le dio todo eso y los despidió. Pero a los discípulos los va a subir en la barca, porque les va a enseñar grandes cosas y van a decir: grandes cosas tiene Jehová para nosotros. Aleluya. Sí, hermano. Entonces, oiga, despide a la multitud, porque la multitud solo busca bienestar. Ay, que sillas tan duras, póngame una más suave. Porque si no se va. Ya les vamos a poner cojines. Pero ¿sabe por qué no le ponemos cojines? Porque yo ya vi que muchos hermanos que juegan así de columpio. Les queda muy alto, y con un cojín más alto todavía. Se cae de ahí, se puede quebrar, nos demandan. Mejor sigamos así como estamos. Porque esas sillas, a saber, hermano, a quién midieron, pero la mayoría, como que estamos en un columpio, hasta se hace. Entonces, mire, hermano, dice: después de despedir a la multitud, subió el Señor al monte. Porque ya le dije, la multitud buscaba bienestar. Pero los que son de Dios, tener comunión con Él. Por eso la multitud la despidió y subió a sus discípulos. Y Él se fue al monte a solas para orar. ¿Qué oraría? Ya en breves momentos la barca iba a ser azotada. Señor, Padre mío, que la fe de estos no falle, que sigan adelante, porque cuando uno mira las cosas, hermano, muy serias en el Evangelio, uno ya no quiere seguir adelante.
Como al principio, ¿verdad? Hermanito lindo, y lo abraza y siéntese. Ya con el tiempo que entre esa cochinada, ya te tratan diferente. Entonces nos sentimos nosotros susceptibles, hermano, como aquellos gatos, hermano, que solo acariciándolos pasan, ¿verdad? Entonces el Señor los iba a someter, porque en el Evangelio, hermano, mire, dice la palabra que todo lo que nos pasa a nosotros y lo que le está pasando a usted me alegra. ¿Cómo me alegra? Porque todo sirve para bien. Así dice la palabra. Para los que aman a Dios, hermano, se le tuerce el pie a uno así y se pone de moda eso. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas sirven para bien. Alabe el nombre del Señor. Entonces despide a la multitud y él se va al monte a orar por ellos. Porque ellos, los campeones, Pedro con el machete cortando orejas, hermano, que vienen a buscar al Señor. Que vengan pues, yo me echo unos dos. Entonces, por eso dice que después a la multitud los despide. Él sube al monte solito para orar. Mire, y al anochecer, ¿cuánto le diría? ¿Y a dónde va, Señor? A orar. Me voy contigo. A dormir iban a ir usted. Pues ahí dice, mire, al anochecer, ¿cómo estaba? Solo. Ahí estaba solito, mire. Entonces, por eso es que cuando ya no quieres servir, lo que quieres es, hermano, descansar, tener vacaciones, que no te llamen, cuando ya no quieres servir al Señor. Entonces, en el versículo 24 habla, pero el Señor ya sabía que la barca iba a ser azotada y que iban a haber olas violentas y vientos fuertes. Y estos vientos, cuando la Biblia habla de vientos, también está hablando de seres espirituales, de la maldad, vientos. Entonces, oiga, dice acá, la barca, versículo 24, estaba ya a muchos estadios de tierra. O sea que cada estadio más o menos medía 180 metros. Y estaban muchos estadios, dice aquí, y era azotada la barca por las olas, porque el viento era contrario. Esto tiene una enseñanza, que cuando buscas apartarte para el Señor, vendrán vientos, vendrán luchas. Cuando buscas apartarte para el Señor. Cuando no buscas apartarte para el Señor, no hay problema, no hay nada. Al contrario, hasta te invitan los hermanos, te dan tu cerveza. Pero cuando buscas al Señor, vendrán luchas, vendrán tempestades, vendrán vientos, pero sobre todas esas cosas el Señor tiene autoridad y te tomará y te dará la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 25 dice: y a la cuarta vigilia de la noche, mire, que es casi la última, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y acabeceando uno, hermano,
Y otros bien dormidos, haciendo como que oran. Hermano, me voy a postrar. No, dormir se quieren. Si son bandidos los hermanos. Aquí no, a otros lados. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, cuando uno no aguanta, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, porque esta es la hora más difícil. Es cuando ya no hay fuerza. Es la cuarta vigilia, es cuando ya no hay salud. La cuarta vigilia es cuando ya no hay dinero. Ejemplo, Job. La cuarta vigilia es cuando ya no hay amigos. Pero todo esto lo provoca el Señor, porque muchas veces el Señor quiere estar con usted a solas para platicar. Pero hoy es más difícil, porque usted hoy platica con su teléfono. Pero el Señor quiere platicar con usted a solas. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, hermano, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y decían: ¡un fantasma! Y de miedo, vaya que la Biblia no esconde nada, hermano, y de miedo se pusieron a gritar, porque cuando no hay fe, uno duda. Es el dormirse del cual está hablando aquí la palabra del Señor. Pero en el Evangelio tenemos que estar despiertos, porque en el libro a los Efesios, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Pero por qué? Y no estamos, sí, porque nos dormimos. Nos hacemos amigos de los que no tenemos que hacernos amigos. Vamos a donde no tenemos que ir. Hacemos negocios donde no tenemos que hacer. Entonces, por eso el Señor dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces ellos estaban teniendo sus experiencias con el Señor, ¿verdad? Y entonces los discípulos se turbaron cuando ya no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia, cuando no hay trabajo. Se turbaron. Cuando ya no recibes nada del Señor, ¿qué piensas? Me voy a ir a otro lado, ahí sí voy a recibir. No, tampoco vas a recibir nada ahí, porque no es el mensaje, no es la iglesia, es usted. Es usted. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué dice? Tuvieron miedo. Y no habían visto cosas milagrosas ellos, pues, hermano. No habían visto curación de leprosos. No habían visto, hermano, gente que aún había sido levantada de su ataúd. Habían visto muchas cosas, pero resulta que ahora se turbaron y decían: ¡un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar, porque ya no hay fe. Cuando uno ya no tiene fe, ¿sabe qué pasa con uno? Uno empieza a buscar hombres. Mire, yo me acuerdo hace muchos años, todavía yo no, el Señor no me había dado el privilegio de pastorear, pero yo ya iba a los estudios. Y entonces nuestro pastor, hermano, se enfermó y tenía cáncer en la garganta, y de eso falleció. Pero todos nosotros estábamos turbados, porque en ese tiempo habían unos hombres, hermano, que salían en los estadios y hacían así, y se caía todo el estadio, y sanaban. Y uno de ellos, hermano, un ministro
muy vigente hoy, dijo, mandemos a traer a fulano, uno que se llamaba Carlos Anacondia, que era de Argentina. Ese seguro nos iba a hablar de Maradona usted. Porque la fe falla, porque el que sana no es el hombre, sino el que sana se llama Jesucristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Entonces, mire hermano, porque el hombre no puede manejar los carismas de Dios como le da la gana, sino cuando Dios dice. Es cuando el Señor respalda. Y respalda cuando Dios dice. Yo no puedo organizar aquí, hermano, el viernes traigan a todos sus enfermos porque va a haber sanidad de enfermos. ¿Y quién me dijo a mí? ¿Quién me dijo a mí? Si todo eso está en la voluntad de Dios, el don de sanidad no se mueve. Que si estuviera en mí, voy a orar por estos porque estos sí me caen bien y van a sanar, y estos me caen mal, no, estos que sean enfermos. No se mueve así. Tal vez el que te cae mal y se va a operar el don de sanidad, el Señor dice, ora por el que te cae mal. Por Jonás. ¿Por quién oró Jonás? Por los ninivitas, unos paganos, que yo no quería venir aquí. Si pues ahora me vas a obligar, Señor, a que yo ore por ellos. Claro que sí, tú eres mío y estás para orar por esa gente. Y ora. Y la palabra, hermano, le entendieron también los ninivitas, que se arrepintieron. Hasta el chucho metieron en ayuno. Y Jonás bien bravo, por eso no quería venir aquí, porque tú, Señor, tienes mucha misericordia y yo no quiero que eso ocurra. Aguanta, dele palmas al Dios del cielo. Va, entonces volvemos al pasaje, versículo 26. Dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían eso. ¿Y dónde está la fe? ¿Usted ha echado fuera un demonio? ¿Ha echado fuera algún demonio? Ay, no, se me mete a mí que aquí. ¿Sabe usted que los endemoniados tienen una fuerza que ni 5 hombres de su tamañito lo detienen? Mas sin embargo, la palabra de Dios es suficiente para sacar un demonio de una persona que esté endemoniada. Que no es bonito. ¿Dónde están los endemoniados? Tráiganme unos 3. No, usted no tiene por qué andar buscando demonios, pero si uno se mete con usted, en el nombre del Señor Jesucristo, se va a ir fuera por feo, por abusivo y por meterse con usted. Porque el Señor nos ha dado autoridad aún sobre los espíritus inmundos. Por eso tenemos que andar nosotros, hermano, como debe de ser. Y si tenemos cola, digamos, Señor, el único que tiene cola es el diablo, a mí cortámela. Porque puede ser. Puede ser. Los demonios hablan y le dicen lo que usted está haciendo. Y le dicen cómo usted se comporta, porque conocen de su vida y de la mía. Entonces te vienen a acuérdese que aquellos que trataban de echar fuera demonios dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús, pero ustedes ¿qué caso les vamos a hacer? Entonces tenemos que llevar una vida
para que esto, hermano, una vida de santidad para que esto opere. Entonces en este versículo ellos dijeron un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. No hay fe. Mire, y cuando no hay fe, dudaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. El único que te puede dar vida es Jesús. Mire, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor infunde incredulidad. Por eso el Señor les estaba enseñando. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. O sea que sí operó. Mire. Entonces, digamos, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo, no en nosotros, no en lo que sabemos, no en el palabrerío, sino en Cristo Jesús. Vale. Entonces, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: mire, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda no viene de parte del Señor. Por eso la palabra del Señor es no o sí. No hay tal vez, no hay quizás, no hay puede ser, porque la duda no viene del Señor. Que tú sí seas así, no. Te invitan a un compromiso, hermano, voy a ver si puedo. No puedo ir, hermano, muchas gracias. O si puedo ir. Entonces, por eso el Señor dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se dieron a la duda? Mire, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados, porque el único que sana se llama Jesucristo. Aleluya.